a todos. ¿Cuánto hicimos de silencio? 30 segundos. ¿Y ven lo complicado que es eso? Yo pregunto, ¿qué pasó por sus mentes en estos 30 segundos mientras yo no hablé? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Porque estábamos esperando. Todo el mundo se cuestiona qué está ocurriendo y esto por qué no empieza. ¿Será que no sabe qué va a hablar hoy? En realidad no sé, pues, pero les hago caer en cuenta de esto porque frecuentemente estamos necesitando salir de ese silencio. Es como si requiriéramos de la turbulencia, del agite, ¿qué más? Del ruido, de todas esas cosas, ¿cierto? Estamos, perdón, huir de uno mismo. El caso es que nos da dificultad entrar en este proceso del silencio. De hecho, alguna vez discutía con un paciente. Ese paciente es un tipo de una inteligencia bárbara. Ha hecho una cantidad de diseños y de cosas que uno decía, wow, ¿de dónde se saca estas cosas? Coincidimos alguna vez en España mientras yo dictaba un seminario y salimos a dar un paseo caminando y de pronto pasó un tren y él se quedó mirando ese tren de cercanía y miraba y miraba y miraba y yo tomé la misma actitud que ustedes tomaron. Mirando. ¿Este que está mirando? ¿Este qué? Al fin me atrevo a preguntarle y me dice, es que sabías que ese tren perfectamente podría funcionar sin ningún tipo de combustible, sin ningún tipo de sustancia extra, simplemente mecánicamente, porque mira, los piñones de esto se mueven de esta manera y de esta manera, y de pronto hace un movimiento absolutamente extraordinario que generaba como una especie de movimiento toroideo. ¿Se acuerdan del toroide? ¿Sí? Hagan de cuenta de eso mismo, pero en ese toroide él empezaba a describir cómo la energía perfectamente podía estar circulando de un lado al otro, 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 sin terminar en ningún momento. Es decir, que era perfectamente posible a partir de esta estructura generar un movimiento sin fin, un movimiento que no termina. Es decir, una energía que inicia pero solamente se detiene en el momento en que nosotros voluntariamente lo decidamos. Y realmente este mismo movimiento es el movimiento del toroide del corazón. Alguna vez hablamos de ese tema y titulamos esa charlita El corazón, un toroide de amor. ¿Se acuerdan? Eso fue hace un buen rato, pero los invito a que vuelvan y revisen esa charlita, porque es muy especial entender cómo realmente cuando estamos en el centro, cuando estamos centrados, y estar centrados es estar ¿dónde? En el corazón, en el corazón, y ese aquí el ahora, ¿cómo más se llama? Presente. Eso, en el presente, es decir, que cuando estamos en presente y en presencia, estamos en el corazón. Y al estar en el corazón, entonces, nos estamos invitando a centrarnos, y ese centrarnos casi que involucra estar en silencio. Cuando estamos en silencio, empezamos a escuchar realmente esa voz interior, lo que hemos llamado esa voz interior, esa vocecita que de alguna manera le habla a uno, y esa vocecita que llamamos en otras palabras intuición. Pero miren de dónde surge todo esto. Resulta que
la Tierra tiene unas frecuencias básicas. Esas frecuencias básicas están haciendo esto, ¿sí? Y están circulando a 7.8 ciclos por segundo. Esto es lo que se llaman las ondas de Schumann. Y estas ondas de Schumann están presentes en cualquier parte del globo terrestre, en cualquier parte del globo terrestre, ¿sí? 7.8 ciclos por segundo. Esto pasaría desapercibido si no comprendiéramos que en el cerebro, acuérdense, hay una glandulita por aquí que se llama eso, pineal. La pituitaria está por aquí, que es la misma hipófisis. Esta es la pineal o epífisis. Y resulta que esa epífisis, de la cual nosotros hemos utilizado una palabrita para referirnos a ella, ¿que cuál es? Que la epífisis es un ¿qué? Faro. Un faro, ¿sí? Un faro, es decir, que ese faro cuando se enciende tiene la posibilidad de extender esa luz a toda la periferia de todo el cuerpo. Pero esto no es simplemente esotérico, esto es real. Esa epífisis tiene unas partículas de magnetita que son como pequeños imancitos, y esos pequeños imancitos entran en resonancia con esta frecuencia, 7.8 ciclos por segundo. Es decir, que cuando estamos correctamente sintonizados nosotros y el entorno, en este caso, generamos un movimiento que se llama de acoplamiento. Acoplamiento, así lo llamó un médico holandés que se llamaba Christian Huygens. Christian Huygens describió lo que más adelante se llamó la resonancia mórfica, o sea, aquello de vibrar en la misma frecuencia. Y nos ponían el ejemplito en el bachillerato, donde dos relojes de péndulo oscilando distinto de un momento a otro empezaban a oscilar igual. Es decir, el menor seguía al mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien, pasaron ese bachillerato como medio por debajeado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está resonando con esta frecuencia acá, en la epífisis, empieza el proceso que en algunas otras culturas llaman de aclaramiento. Aclaramiento, ¿sí? ¿Y qué es eso del aclaramiento? ¿A quién se le ocurre? ¿Algo se viene con esa palabrita o no? Claro, exacto, despertar. De conciencia. Eso, conciencia. ¿Qué más? Claridad o no. Eso, claridad. Luz, ¿sí? Pero resulta que cuando esto se empieza a encender y empieza a hacer este movimiento, acuérdense que aquí estaba el loto de los 972 pétalos, de los cuales 12 centrales estaban ahí en lo que algunos llaman la esencia del loto de 12 pétalos ahí en la coronilla, de los 1000 pétalos, perdón, o de las 1000 reuniones, los llaman también algunas visiones orientales. Y entonces digamos que hay 960 alrededor, pero como acariciando, como contemplando, como protegiendo esos 12 pétalos centrales. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de pétalos son movimientos vibracionales de los diferentes centros de energía o chakras de energía. Entonces uno habla de que el primero tiene cuatro pétalos, el segundo, así vamos aumentando, y cuando llegamos al cuarto centro, resulta que ese cuarto centro, o sea, ese corazón, tiene también 12 pétalos, como ya lo hemos visto, ¿sí? Pero resulta que cuando hay una sincronicidad de esta epífisis a este número de ciclos, 7.8 ciclos por segundo, con la Tierra, inmediatamente el corazón
empieza a resonar en una frecuencia, adivinen cuál. 7. Claro, 7.8 ciclos por segundo. Entonces resulta que esto no es al azar. Esto está ocurriendo porque estamos perfectamente conectados en una sola corriente. Y empezamos a entender cómo realmente es cierto que existe un entramado. Esto no es simplemente por allá del hermano Alejo que está diciendo estas cosas, unámonos queridos amigos. No. Es que ya estamos unidos. Cuando llegamos aquí, indefectiblemente estamos metidos en este tipo de frecuencias para poder habitar en este planeta. ¿Sí? En este planeta. Quién sabe si en otros la frecuencia sea distinta. Pero esto es lo que le ocurre a la palomita mensajera cuando le ponen un imancito y la envían a un destino y resulta que se extravía en el camino. Se extravía porque estas partículas de magnetita de su pequeño cerebro se alteran por completo. Es como si ustedes le pusieran un imán cercano a una brújula. Ustedes ven que se enloquece la aguja de la brújula. Exactamente lo mismo ocurre acá. Se enloquece esa aguja. Y entonces, ¿qué implica esto? Que esto, en lugar de generar ondas, miren la palabra que voy a utilizar, coherentes, en lugar de esas ondas coherentes, empieza a emitirse un patrón completamente desorganizado, ¿sí? Y ese patrón completamente desorganizado, en términos de sonido o de música, ¿cómo lo podríamos llamar? Más que disonancia, ruido, claro. Es un ruido completo, ¿sí? Cuando uno siente un ruido, la sensación es ¿cuál? Sobresalto. ¿Cómo qué? Sobresalto. Estorba. Exacto, molesta. Y uno como que quisiera apagarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno siente ese ruido, se elimina el ruido y al eliminar el ruido, ¿qué se escucha? Silencio. O sea que el silencio, a pesar de no estar emitiendo, aparentemente se escucha. ¿Y uno cómo entiende eso? ¿Ustedes están escuchando el silencio ahora? Sí. Y entonces, y el silencio no es como lo contrario a un sonido, a un ruido o algo. Contrario al ruido. ¿Ah? Se escucha, se siente. Irradia ruido. Contrario al ruido. Ah, contrario al ruido, contrario al ruido. Entonces, la pregunta es esa, ¿uno puede escuchar el silencio? Sí. Sí, aquí lo estamos escuchando. Y además disfrutarlo, claro. Y hay un. Pero no resulta eso paradójico. Y hay un silencio aturdidor. Y hay un silencio a veces aturdidor, no te lo voy a aprender todavía. Pero en ese silencio, ojo a esto, en ese silencio, lo interesante es que si ustedes refirieran el estado en el que se entran al momento del silencio, ¿cómo lo describirían? ¿Un estado de qué? De euforia. De paz. A ver, anotemos aquí. Vamos a ver, ¿cómo es eso? Entonces alguien dice paz. Tranquilidad. Calma. Bueno, entonces paz. ¿Qué más? Quietud. Calma. Tranquilidad. Calma, tranquilidad. Claridad. Serenidad. Tranquilidad, serenidad, Muy cerquita la armonía. armonía. Bueno, todo esto que han descrito aquí, ¿ustedes lo describirían como algo agradable o como... Muy agradable. El silencio puede perturbar? A veces sí. Es una pregunta. El silencio puede perturbar en la medida en que se imponga. Ajá. O sea, cuando se le impone a alguien abstenerse de hablar o de expresar algo, y cuando le impone el silencio, mejor dicho, entonces, obviamente, la persona se siente perturbada porque se le obliga a guardar. Entonces la pregunta es,
Y si el silencio produce paz, ¿por qué inducir el silencio en el otro puede generar malestar? Porque el ego está interpuesto ahí. Mejor dicho, porque no fue elegido. Esa es la hipótesis, ¿o no? Pero que Sí. se guarden el silencio y los pensamientos que existen. Entonces, si hay muchos pensamientos, ¿eso será silencio? No. Claro. El silencio. Claro. Entonces, si hay muchos pensamientos, generalmente de manera desorganizada, esto es ruido, entre otras cosas, porque el 90% del tiempo nosotros estamos emitiendo pensamientos, pero desde una cosa muy compleja, que es el automático. A ver, pongamos ejemplos y ustedes me dan más ejemplos. Alguien se acaba de tomar, ¿cómo se llama eso? Un yogurcito, ¿sí? Y se va con el automático a botar el envase a la caneca de la basura, y abre la caneca, echa la cuchara y pone el vasito por allí. Y hay una cantidad de vajillas que se pierden misteriosamente. ¿Por qué? Porque está encendido el automático, y el automático nos lleva a hacer una cantidad de cosas completamente inconscientes. Es decir, nada, las vamos haciendo y estamos concentrados en otra cosa completamente distinta. Hace poco yo puse a cargar mi celular aquí. Yo sé que lo puse a cargar, y después cuando ya terminó de cargar, yo cogí el cargador y le tengo que guardar bien, pues porque necesito cargar esto luego. Y en ese momento me entró una llamada y yo supe que guardé ese cargador, pero ese sí que es un misterio total. No ha sido posible, no aparece por ningún lado. Yo no salí de aquí, no había pacientes en ese momento, ni modo de decir que un paciente lo confundió. No. Mientras hablaba lo guardó. Eso es etéreo. Ahí ya. Son cargadores etéreos, así se llaman, ¿no? Se perdió y hasta ahora no aparece. Yo sé que en algún momento yo voy a conectar, porque el subconsciente registró momentos que uno no tiene presentes en ese instante. ¿Por qué? Porque lo ocupó y lo distrajo otro pensamiento equivalente a un ruido en ese momento que perturbó una acción que yo fuera a hacer. Pero hay historias mucho peores, ¿no? Alguien que sale a pasear con el perrito y de pronto carga el perrito y va a echar lo que el perrito depositó por ahí en la calle, lo había guardado en la bolsita, abre la caneca esa grande de la basura, tira el perrito y sale. No, pero ese está muy mal. Pero en serio, eso ocurre. Esas cosas ocurren y no me digan que no. Sí. Peor. No es que yo me mantenga para mucho en el automático, pero uno sabe conscientemente que a un microondas no le mete nada metálico. A mí por lo menos ya me pasó que metí alguna cosita a calentar con la cuchara puesta y yo, y que eso explotó muy bonito. Pues, pero era como para un despertar. Eran luces que se emitían ahí, muy simpáticas ellas, pero ¿cuántas veces no ocurre algo como eso? Y entonces ustedes me pueden dar más ejemplos de situaciones como Las mil esas. veces que vas a abrir la nevera y no sabes Claro, lo que vas a hacer. claro. ¿Cuántas veces te puedes encontrar tú? Sobre todo en los puentes. ¿Cuántas veces te puedes encontrar tú el control del televisor donde guardas el cepillo de dientes? Porque resulta que te levantaste de la cama, te acordaste que te tenías que lavar los dientes, te lavas, mientras tanto lo pusiste ahí, cogiste el cepillo de dientes y lo metiste con todo y control allá, y vaya a ver quién me cogió el control. Eso es una cosa además terrible, porque a un hombre que le quiten el control del televisor, eso puede significar hasta terrorífico. En serio, eso es peligrosísimo. A ver, ¿qué más ejemplos les ocurre? El inalámbrico en la nevera. El inalámbrico en la nevera, vea pues. Una vez a una paciente le ocurrió una cosa muy simpática. Ella cogió, estaba muy embebida en otras cosas, empezó a marcar el teléfono con el control del televisor y veía cómo extrañamente se cambiaban los canales en el televisor.
televisión. Y decía, esto es un fenómeno poltergeist. Sí, le dijo así, Cristina, se nos entraron acá los espíritus en este momento. Sí. Y miren ejemplos como esos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo apuesto que a ustedes les ha ocurrido alguna vez. En mi casa, mi hermano un día llegó a prender la televisión y cogió pues el control según él era. ¿Por qué no prendí? ¿Por qué no prendí? Porque es que a veces el teléfono inalámbrico me parecido. Miren, y el problema es que muchas veces ese estado lo tenemos porque hay, insisto, 90% del tiempo estamos en el automático. Y más grave aún, concentrados en el pasado o en el futuro. Y acabaron ustedes de hablar de la importancia que había en estar en presente, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, imagínense si eso es importante. Miren lo que le ocurrió alguna vez. Este es un familiar. Era muy cercano siempre con su hermano. Impresionante, y a veces y dormían en una misma habitación. ¿Sí? Y resulta que alguna vez el hermano, en medio del sueño, se levanta y agarra la cobija, pero la aprieta así, se la quita a él de encima, la aprieta así, dale, levántate, aquí lo matamos, ¿no? Y el hombre todo asustado, ¿pero qué pasó? Un ratón, aquí lo tengo, esto se mueve horrible, esto vibra, no sé qué, tal cosa. Y entonces el otro va por la escoba, lo pone en el piso y apenas abre, saca esa escoba y ¡pum! Le pega el control del televisor que lo sabía guardar en la cobija. ¿Pero qué es eso? El automático. Otra vez el automático, fíjense. Estas son situaciones locales, pero reales, en verdad que son reales. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en el automático y cuántas veces nos estamos perdiendo de estar de verdad centrados en presente y pudiendo vibrar en ese patrón frecuencial que nos permite entrar en un estado de equilibrio? Cuando estamos en silencio ante estas cosas, paz, quietud, calma, tranquilidad, serenidad, armonía, suele ocurrir que empezamos a interactuar de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Es decir, nos empezamos a relacionar con el otro de una manera más amable. Y de pronto aquí empezamos, cuando hay este tipo de cosas, fíjense, desde la paz ustedes son capaces de juzgar. Lo mismo, desde la quietud, la calma, la tranquilidad, la serenidad, la armonía son capaces de juzgar. Luego, el juicio es producto ¿de quién? El ruido. Sí. El juicio es producto del ruido. Cuando nosotros estamos juzgando a otros o a otro, lo que estamos haciendo es repletando de ruido nuestro sistema. O peor aún, siendo nosotros la fuente del ruido. Y más grave aún, a veces viendo en el otro lo que estamos proyectando de nosotros mismos. O sea que este ruido mental es completamente cierto y se puede medir en patrones de comportamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay esto, si interactuamos de manera adecuada, pues entonces hay honestidad, hay franqueza, hay honestidad, hay transparencia y un largo etcétera aquí, ¿sí? Si actuamos desde el silencio. Pero fíjense, insisto, lo complejo que es estar en silencio. Yo hice 30 segundos al principio para comenzar la charla, que normalmente comienzo de inmediato, pero todos... Y es más, incomoda el silencio, a veces como... ¡Ey! ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el control. Y esa figura, otra vez en la música, Simón, creo que se pinta como así, ¿cierto? Más o menos. Depende del silencio. Sí. Ah, bueno, en fin. Supongamos que esto es un silencio en el pentagrama. Un 3 alrededor. Sí. ¿Un qué? Una Z, como una Z. Sí, como esta cosita. Algo así, bueno, ya no sé, más o menos. El caso es que ese silencio, ¿qué le está indicando a un músico? No hay que ser músico para eso, pero ¿qué le dice ese silencio? Claro, pausa. Pausa. Tenemos que hacer pausa. He ahí la importancia de la pausa. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos en este estado, insisto, todas estas cualidades que ustedes acaban de describir,
Que la meditación es pausa. Claro, claro, ese sí es un gran descubrimiento. Respirar con la conciencia también. Y eso que no se pausa, sí. ¿Qué ocurre? Que entonces, cuando hay silencio, ¿ustedes qué opinan? ¿Se aumenta la resistencia No. o se disminuye la resistencia? Se Disminuye la resistencia. En términos físicos, acuérdense pues de la física del bachillerato. ¿Qué implica la resistencia? Fricción. Eso, fricción. Fuerza. Roce. Pongamos fricción, roce, ¿sí? ¿Qué más? Fuerza también. Bueno, te lo voy a recibir. Fuerza Brazos. para no hacer resistencia. La fricción puede causar calor. Eso, calor. ¿Sí? Esto es muy importante. Si yo me resisto, genero calor. Y si un sentimiento se acalora, ¿cómo se llama? Resentimiento. Un sentimiento recalentado es un resentimiento, ¿no? Y entonces un resentimiento implica yo reacciono de otra manera, mucho más agresiva. Obviamente aquí no persiste la amabilidad, no, un momentico. ¿Qué? ¿Cómo así? Y yo empiezo a generar esto que ya empieza a eliminar ese silencio que había y a generar ruido. Y si se genera ruido en mí, muy probablemente ese ruido choca con el otro y se desprende más ruido. Y finalmente aquí, ¿qué pasa con esas ondas? Se anulan. No son ondas constructivas. Por lo tanto, miren, traigamos esto a la vida cotidiana. Supongamos que hay un papá que tiene muchas dificultades de comunicación con su hijo. Eso ya es silencio. No, eso es ruido. Eso es ruido, claro. Y ese ruido hace que entonces ese muchacho, ese adolescente, diga, déjame hacer lo que yo quiera. Es que yo me mando Solo. Ah, qué bien, fueron adolescentes alguna vez, ¿no? Yo me mando solo. Y entonces ese yo me mando solo hace que el otro reaccione. Ah, qué rico, qué tan bueno que tú te mandas solo, qué maravilla, qué bueno para ti, mi amor, ¿cierto? O el otro cómo reacciona. ¿Sí? ¿Se manda solo? ¿Sabe dónde está la maletica para empacar la ropa? Y ahí está la puerta. Y empieza esto que, por supuesto, inmediatamente genera más ruido, más fricción, más calor y el ambiente en verdad se acalora. Se calienta. Esto no es un invento. Pero cuando uno lo traduce de esta manera dice, pero claro, es que es tan lógico, es tan simple. Cuando uno está calorado de eso, de este calorcito, no precisamente el del clima solamente, sino de este calorcito, entonces ¿qué pasa? Que cómo reacciona el cuerpo. Se acelera. Claro, y se acelera y genera calor y entonces ese acelere, ¿en qué se traduce? En realidad en una sola palabra, que se llama estrés, ¿sí? Pongámoslo así para que no quede muy... Estrés, ¿sí? Y ese estrés, ¿a qué conlleva? Alterar todo. Describámoslo desde los 5 elementos que ustedes ya tienen herramientas para hacerlo desde ahí. Cuando hay estrés, desde los 5 elementos que ocurren. ¿Alguien me puede describir? Aumenta el fuego. Aumenta el fuego, perfecto. Aumenta el fuego. Y si aumenta el fuego, ¿qué ocurre? Se disminuye el agua. Eso, disminuye el agua. ¿Por qué? Porque el fuego va por el agua, ¿cierto? ¿Qué más ocurre? Y si disminuye el agua, ¿qué más pasa? Se enciende la madera. ¿Ah? Si disminuye el agua, se enciende la madera. Se seca la seca. Se seca la madera. ¿Quién nutre a la madera? El agua. El agua. Y si no hay agua, Se seca. se sabe, Se seca. ¿cierto? O sea que, llamémoslo en términos de cantidad, disminuye la madera porque no hay quien la alimente. ¿Y la madera quién es? El hígado y la vesícula biliar. ¿Y qué maneja el hígado? Ira. La ira.
Entonces fíjense todo lo que está ocurriendo. Yo me acaloro, seco más el agua, aumento la ira. Pero la ira será una congestión o será una depresión de madera, pregunto yo. Un exceso de madera o una déficit de madera. Sí, será. Ah, no, porque es un sentimiento de mucha energía. Entonces, Ajá. ¿qué dijiste vos? Un exceso. Un exceso. Que se va a prender más también. Claro, claro. Cuando hay mucha ira, entonces esta madera fue porque se congestionó demasiado. ¿Sí o no? Y miren lo que pasa ahí entonces, si se congestiona demasiado, alimenta más el fuego, esto se queda haciendo un círculo vicioso. Y si yo un círculo vicioso lo repito 1 o 2 veces, pues listo, se desprograma. Pero si lo estoy repitiendo en el día a día, en el día a día, en el día a día, ya se convierte en ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Empieza por hábito y termina en todo. ¿Sí? Y ese hábito, entonces, ¿qué hace? Que se instaura nuevamente en el automático del cuerpo. Es decir, que ya mis reacciones empiezan a ser automáticamente irascibles, porque no las inscribí 1 sola vez o 2 veces o 3, sino que las seguí inscribiendo durante mucho tiempo. Se dice que si un comportamiento se da por más de 21 días de manera continua, ya se convierte en un comportamiento de tipo habitual. Y entonces, ¿será que estamos muertos de la rabia? Ahí les dejo esa inquietud. Entonces, primera cosa, disminuye aumenta la resistencia, ¿cierto? Aumenta la resistencia. En este caso, entonces, hablando en esos términos, ya esto no haría así, sino que aumenta la resistencia. Pero además de eso, ¿qué ocurre? Que se disminuye mucho la capacidad de entrega, de generosidad. Porque cuando hay ruido, no somos capaces de entregarnos por completo. En todos los sentidos, busquen ustedes el que quieran, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, empresarial, de lo que ustedes quieran. Si no hay silencio, si al contrario prima el ruido, es muy poco probable que yo despierte en mí la generosidad y además con esto la gratitud, ¿sí? Y esto todavía es peor, porque si no sabemos agradecer, el otro queda medio frustrado. ¿Quién creyera? Pero como que nos hace falta esa partecita cuando nos dicen, hey, gracias, ¿sí? Y cambia por completo el plano de comunicación cuando alguien expresa esas gracias y dice, bacán, ¿cierto? Uno lo puede expresar de muchas maneras, pero esta generosidad y esta gratitud a su vez van a llevar a que empiece a expresarse de manera adecuada el talento cuando hay silencio. El talento y además el talante. ¿Qué es el talante? Yo digo, alguien tiene un talante positivo. Eso, algo parecido, como una mezcla ahí entre temperamento y carácter, ¿sí? Alguien con un talante positivo, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Me pueden describir cómo son las acciones de alguien con talante positivo? Eso, por ejemplo, una sonrisa. Y ese sonreír es rescatar el son. Y por eso, una de las actitudes que se hace, por ejemplo, en la práctica de esto que se llama el mindfulness. ¿Alguien sabe cómo traduce eso? Atención. Eso, atención plena o conciencia plena. Atención plena. Entonces, cuando uno entra en un estado de atención plena, ¿qué hace? Elimina el ruido. Sí, será. No es muy difícil eliminar el ruido, lo maneja. ¿Y cómo se maneja? Organizar los sonidos. ¿Ah? Organizar pues como los sonidos. Porque está Organiza los consciente, sonidos. es consciente de lo que está pasando, entonces maneja. Está consciente. Y entonces ese estar consciente, Está ¿qué implica? ¿Elimina el ruido o no lo elimina? Sí lo elimina. ¿Quién da más? Sí, porque está en presente. No lo elimina. Lo maneja, lo entiende, Simplemente lo acepta. contempla. Eso.
lo contempla, lo acepta y disminuye la resistencia frente al ruido. Entonces ya el ruido no lo perturba, no significa que no existe el ruido, sino que desde allí, desde ese talante positivo y desde ese estado de atención plena, simplemente lo contemplan. Pero no es emitir juicios. Cuando uno emite juicios es cuando reacciona y dice, uy, ¿sí? Imagínense la escena. Se acaba de pasar el vecino nuevo al frente de su apartamento y quiere inaugurar el apartamento con todos los amigos, y ese día, ese jueves, ustedes tienen que madrugar el viernes mucho, además porque tienen que dar una charla, una conferencia, y la música empieza a aumentar. Entonces, ¿cómo es la reacción normalmente de ustedes como buenos vecinos que le dan la bienvenida al que llegó? Ay, debería llamarle a la policía. ¿Qué más? ¿Cierto? Eso es una buena bienvenida. ¿O qué más? Este hijo. Eso, también le recuerda a la mamá y la procedencia de toda la familia y todas esas cosas, y entonces empezamos a friccionar allí tremendamente. Entonces la pregunta es, ¿será posible llegar a un estado en que si el otro tiene su equipo de sonido sonando toda la noche, a mí no me perturbe? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, claro. Entonces, si eso es posible, Váyase a dormir. el verdadero que el vecino invite, ¿cierto? Si eso es posible, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes lo acaban de decir, que eso es posible. Eso significa que el ruido realmente es externo, ¿o no? ¿Sí? No, porque es que muchas veces, si uno está, es lo que uno, en lo que uno centra como la atención, porque muchas veces estamos aquí, por allá pasan carros, pasa el Señor. Si uno realmente está centrado en lo que está, No se afecta el ruido. Luego, Pues, el verdadero ruido de está, dónde parte. pero no me afecta. Exacto. De Y adentro. eso, claro, el verdadero ruido es interior. Es cierto que existe un número de decibeles, y es decir, desde el punto de vista físico, claro, allá pita un carro, allá lo que sea, pero es un ruido externo que no perturbaría si estás en ese silencio interior. Pero estar en ese silencio interior de verdad es un proceso de adaptación grande, muy complejo. Pero el peor de los ruidos es precisamente el ruido de nuestros El pensamientos. ruido interior. Ese ruido de nuestros pensamientos que están taladrando, taladrando. Imagínense ustedes, hagan la cuenta. Yo no me he puesto a hacer esa cuenta, pero en promedio estamos emitiendo 60.000 pensamientos diariamente. Entre 60 y 70.000 pensamientos diarios. Eso significa, yo no sé cuántos por minuto, si alguien hace la cuenta. Imagínense lo que eso implica. 60.000 pensamientos diarios. Pero lo peor, el 90% de esos pensamientos son repetitivos y a veces absolutamente inútiles. No tienen ningún objetivo, ningún propósito. O sea que el 90% de las veces estamos yendo sin propósito. Complejo, ¿no? Y entonces, por eso resulta tan difícil estar en un estado que no nos lleve a estar divagando. Cuando uno está divagando, ¿qué está haciendo? Perdiendo el tiempo. ¿Sí será? Embolatado. Está perdiendo el tiempo. No está enfocado. No está enfocado. Por ejemplo, uno en ese estado de silencio podrá estar divagando. Totalmente y para nada. Mamá, te digo. Está bien. Esto se complicó. Ya empezó el ruido. 41 por minuto. 2.500 por hora. 2.500 por hora. 2.500 pensamientos por hora, imagínense, pues, ¿no? Eso es como bastantico. Pero entonces la pregunta, ¿cuál fue? No, la mamá tiene razón. La mamá. Hay que eliminar el ruido, ¿eh? Eliminó a la mamá. Digo, Entonces fíjense lo que ocurre. Si uno está divagando, está permitiendo que esos pensamientos fluyan. Entonces, ¿divagar es malo o es bueno? Nosotros hemos repetido
digo aquí muchas veces que la palabra clave es fluir. Exacto, es bueno en el aspecto que está dejando fluir, Ajá. pero Se quede no tiene divagando. una conciencia sobre lo que está No hay haciendo. control. Eso es lo que te digo, si uno deja la mente divagar, pero la observa, está dándose cuenta que uno no Eso. es esa mente. Miren eso, Ajá. es el papel activo del observador, pero del observador que contempla sin emitir juicios. Ese es un estado meditativo profundo, Divaga pero observa. donde está simplemente asumiendo una actitud de contemplación. Quien contempla no juzga, no entra ni siquiera en fricción, esto es bueno o es malo, este color es bueno, este sonido es bueno, esta actitud es buena, no, contempla, es. Por ejemplo, quien contempla desde su absoluta serenidad, por ejemplo, no le da mucha importancia a un 4-1, por ejemplo, Pero Nadie te lo estaba recordando. entonces uno dice, Mi hermano dice que es un partido de fútbol. Es repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno realmente de esa actitud que asuma frente a eso depende posiblemente la capacidad de mantener el control sobre esa fábrica de pensamientos, 60.000 pensamientos diariamente, y está haciendo que a través de ese control empiece no a detener, no a restringir, sino a permitir que fluyan, pero de una manera probablemente mucho más ordenada. ¿Ibas a decir algo? no sé, porque no se supone que no debe tratar de cambiar sus pensamientos para que sean positivos, afirmativos. No, yo no estoy entrando a juzgar si son pensativos, Por eso son entonces, pensamientos positivos o negativos. pero ese es como el objetivo, ¿no? De hecho, cuando ya estás hablando de pensamientos positivos o negativos, le estás juzgando. Sí, pero no sé. Simplemente son. Sí, pero entonces dejarlos ahí no es tan sano. No hay que dejarlos ahí. No, sí. Ahí es donde está la confusión. Hay que asumir esa actitud, contemplarlos y ser conscientes de. Por eso. Esa es la gran diferencia. Pero yo Cuando soy tú eres consciente. consciente, perdóname, cuando eres consciente, entonces tú te apropias de cada pensamiento, pero no lo juzgas. Ni te juzgas ni juzgas al otro, sino simplemente eres consciente de que estás emitiendo un pensamiento. Y al no juzgar, entonces no entras en aquello de la resistencia, sino simplemente, y no significa aprobar o desaprobar. ¿Sí? Eso significa simplemente estás contemplando, pero estás haciéndolo de una manera, digámoslo así, pasiva, que sería como una especie de pausa activa desde el silencio. Es decir, desde el silencio no hay cabida para lo que realmente no es esencial. Desde el silencio tú sabes retirar la energía de lo que no es esencial. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me perturba que tengo una discusión hace mucho rato con un amigo, con mi papá o con mi tío o mi abuelito. ¿Sí? Si a mí eso me perturba, ¿qué pasa? Que empiezo a tener un pensamiento rumiante. Ese pensamiento rumiante, ¿a quién está afectando físicamente? Sí, pero ¿a qué parte de mí, pues, quiero decir? Cuando yo tengo un pensamiento rumiante, eso parte del corazón. Eso, al vaso. Obsesivo. Al vaso. Pensamiento obsesivo. Ese pensamiento que se repite, qué maravilla, tu nombre, por favor. Ese pensamiento obsesivo hace que la energía del vaso se vaya al pique, y recuerden que el vaso es el único órgano que tiene 2 chakras y cuya funcionalidad de manera óptima está emitiendo o distribuyendo toda la energía del cuerpo. Por lo tanto, un pensamiento obsesivo me puede llevar a que yo me quede sin energía. Yo no sé qué me pasa, doctor, pero es como si me hubieran desenchufado literalmente. Yo de verdad no sé.
¿Sí? Me encanta porque a mí me empiezan a bostezar. Esas son las células, las neuronas en espejo. ¿Sí? Carlos. Entonces, si uno logra controlar los pensamientos o observarlos, si digo observar, ya estoy siendo consciente. Entonces, esa cantidad de pensamientos va a disminuir. No van a ser tantos. Claro, porque cuando tú empiezas a entrar en ese estado de observación y de casi que meterte en el pensamiento mismo, entonces ocurre una cosa muy importante y es que surge la atención. La atención, que ya lo hemos dicho muchas veces, también a veces es con S, es decir, la sin tensión, pero esa atención hace que tú te enfoques. Mira lo importante, eso significa que el silencio practicado de manera cotidiana te lleva al correcto enfoque. Cuando hablamos de un correcto enfoque, ¿de qué estamos hablando? Margara, ¿te acuerdas? El correcto enfoque, ¿qué es? Estar centrado. Sí, pero más allá de eso, ¿el enfoque hace parte de qué? Del futuro. Acuérdense que hablamos la otra vez de las 3 C. Que forman la cuarta C. Y esta cuarta C se llama carácter. Control, sí. Eso, carácter. Y el carácter se forma a su vez de 3 cosas. Control. Compromiso. Eso, Creatividad. compromiso Creatividad. y creatividad. ¿Sí? Creatividad. ¿Qué es el control? El correcto enfoque. Cuando uno tiene control de su carácter, ve las cosas detrás de las apariencias. O sea, se contacta con la transaparencia, lo que hay detrás de las apariencias. Entonces amplía mucho su visión y no se queda defendiendo un punto que es eso, un punto de vista, sino que empieza a entrar en un contexto y ese contexto es mucho más globalizante y entonces ahí posiblemente entiende razones que antes por defender un punto no veía y se quedaba entretenido en defender ese punto y entonces eso que generaba lo contrario a esto, ruido. ¿Para que puedo depurar mi mente? Por supuesto, y ese es el propósito, el de depurar la mente. ¿Qué era el compromiso? Esto ya lo dijimos, correcto enfoque, o sea, visión, ¿sí o no? La correcta visión de las cosas. ¿El compromiso qué era? Casi que automáticamente te la tocaste. ¿Y esto es qué? Correcta escucha, actitud de escucha, ¿sí? Ese es el compromiso. Quien tiene un verdadero compromiso, lo primero que hace es escuchar. Entonces no impone, ojo a eso, no impone, sino que escucha atentamente y antes, y miren la palabra que utilicé, atentamente, y antes de emitir un juicio, ya había hecho un correcto enfoque y escucha, pero ya no desde los órganos de los sentidos, sino dándole sentido a los sentidos. O sea, escucha desde el corazón, dicho de otra manera. Acuérdense que en el corazón hay cerca de 50.000 neuronas y que esas neuronas están captando como capta el cerebro y tal vez más allá porque se emiten más señales del corazón al cerebro que del cerebro al corazón, que es lo que describió el Instituto Harvard, que es uno de los más importantes centros de investigación en las matemáticas del corazón, como ellos llaman. Y la creatividad, entonces, ¿qué es? Si esto es visión, esto es escucha, esta tercera, ¿qué será para formar la ley del 3? La creatividad. Es el lenguaje. Claro, la comunicación, ¿sí? Eso significa que si yo tengo un buen carácter, miro más allá de las apariencias, aprendo a escuchar para después comunicar. ¿Ven lo fácil que es eso? Esto es muy... Pero esto en realidad es elemental.
¿Qué tal si pusiéramos en práctica solamente estas 3 palabritas en el día a día? Control, compromiso, creatividad. ¿Cómo cambiaría? ¿Ustedes qué creen? Supongamos que ustedes en este momento están atravesando por un momento conflictivo con su pareja, con su hijo, con su vecino, con el que quieran, y se meten en estas 3 palabritas, ¿sí? Primero, el vecino llega a quejarse, hombre, es que usted uno escucha atentamente. Pero si yo antes de escuchar atentamente entro en ese juego de la fricción, volvemos y anulamos la comunicación. Que se anula la comunicación, pero no lo llevemos allá afuera. Metámoslo aquí adentro en nuestro cuerpecito, en este cuerpito con estos huesitos, ¿cierto? Si no hay una buena comunicación, ¿qué ocurre a nivel interior con todos los órganos, sistemas? Llevémoslo hasta los tejidos y las células. Cada una por su lado. La enfermedad no es otra cosa que una alteración en la comunicación. Si esas células no se comunican de manera adecuada, pues el resultado va a ser absolutamente caótico. ¿Por qué? Porque cada célula hace lo que le dé la gana y no está consciente de que hace parte, ojo, de esto, una integralidad. No nos hacemos partícipes o pertenecientes a ese grupo. Si no somos pertenecientes a eso, ¿qué nos ocurre? Bueno, ya de una vez lo mataste, pero está bien. Pero es más o menos eso, es verdad. Al punto de que incluso algunas veces hay células que prefieren irse de allá, suicidarse, gracias hombre Simón, y hacer eso de la apoptosis que hemos dicho. La apoptosis es la muerte celular programada. Una célula que dice, no, yo definitivamente no quepo en esto, yo me salí, me perdí, no supe dónde me quedé, y yo más bien me suicido para no hacerle daño a todas estas demás células. Suicidio suena feo, pero en realidad es un acto, en ese caso, de sacro oficio. Es decir, entendiendo que su beneficio personal no puede ir por encima del beneficio colectivo. Y entonces ella, el cuerpo, sabiamente, sabe que hay células que se tienen que ir sacrificando para que otras nuevas retomen la función porque simplemente ya no estabas en condiciones de hacerlo. Entonces él muy sabiamente dice, es tiempo, esto está programado más o menos para este lapso, y si nos pasamos de ahí ya empieza a correr riesgo esto, más bien reemplacémoslo. La ley natural de la vida. Dime, Leticia. Bueno, es como un complemento ahí de lo que la creatividad. Si hay una correcta creatividad, fluye mucho más fácil las ideas y los pensamientos. Entonces eso va a favorecer la anotación de... Me encanta esa anotación que estás haciendo. Siempre va a ser mucho más fácil crear desde el silencio que desde el ruido. De hecho, la gran mayoría de esas ideas que vieron aquí en la caricatura, bombillitos, ¿cierto? Se encendió la luz que habíamos pintado por aquí, el farito ese, ¿sí o no? La gran mayoría de los momentos de inspiración, ojo, inspiración, el espíritu está en mí, llegan justamente en un momento en que hay una verdadera atención, pero de manera contemplativa. Y por eso puedes estar haciendo una cosa completamente distinta, estás trotando, ¿sí? Y de pronto, claro, esto era. Y te acuerdas de una pregunta que te habías formulado 3 o 4 días antes, pero justo cuando estabas haciendo una sola cosa a la vez, concentrado en el ejercicio, disfrutando de ese momento respiratorio, en ese momento estás solamente haciendo ejercicio así como lo están viendo ustedes, ¿cierto? Entonces no hay ruido externo, estás en una sola cosa y eso también es meditar. O sea que trotar también puede ser meditar. Y mientras estás haciendo eso, eliminaste ruido. Claro, diste espacio a que llegara la idea inspiradora. ¡Wow! ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Sí, pero este es eso. Ese es el silencio en el que hay que entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay silencio uno tiene 2 posibilidades. Una, huir. ¿Sí? Ante el ruido uno huye, o ¿qué más hace? O ataca.
Claro. Ataque o huida, esas son las dos reacciones básicas del estrés. El cerebro reptil. El cerebro reptil, la energía ancestral, el cerebro arquetípico, el tallo cerebral. Por eso cuando estamos en esa actitud de ataque o huida, este cerebro pesa y entonces uno tiene que estar haciendo continuamente esto. Uy, como que me pesa el cuello, ¿sí? Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado, pero como que me pesa el cuello y uno tiene que hacer este tipo de movimientos porque ahí se está dando una fuga en el tallo cerebral. O, peor aún, si no asume estas, puede haber otra tercera, y es que colapsa. ¿Y que colapsar es qué? Sí, cae la estructura. Se derrumbó por completo. Se derrumbó. Eso físicamente puede traducirse en una disautonomía severa y me fui al piso. Literalmente es me fui al piso. Me pegué una mareada del carajo, a lo mejor hasta perdí la conciencia porque los americanos lo dicen de una manera nervous breakdown, algo así como que hay una ruptura del sistema nervioso, porque como que hace un cortocircuito, porque prefiere desconectarse a someterse a semejante cosa y entonces se pierde la conciencia y se empieza a ocurrir eso que estamos diciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en estos tres estados, por supuesto, consecuentes o derivados más bien del ruido, es muy difícil que logremos tener estados de atención, de paz, de serenidad, de quietud, de todo lo que describieron ahora, y por supuesto resulta prácticamente imposible entrar en silencio. Entonces, ojo a esto, porque es que hay una confusión a veces. Cuando a alguien le hablan de meditación, uno como que se imagina por allá el monje tibetano con su ¿cómo se llama eso? Con su túnica y sentado en flor de loto y om, ¿cierto? Y de hecho el om es como si estuviéramos emitiendo el ruido que se escucharía en el universo si todo pudiera callarse. Entonces finalmente lo que él está tratando de escuchar es el silencio del universo, ¿sí? Pero en nuestra cultura, ¿qué hacemos? Nosotros, desde que empezamos, lo estamos haciendo bulla. Claro, ese tipo tan feo ya recibiéndolo a uno y uno saliendo de allá todo tranquilito en la barriga y la mamá, claro, se imagina lo que hay afuera. Y empezamos a hacer ruido desde el principio, fíjense. Y es más, desde antes del principio, a mí eso me impresiona, porque yo no sé a quién se le ocurrió, de verdad que no entiendo a quién se le ocurrió que había que hacer unos cursos prenatales de estimulación prenatal. Pocha, ¿dónde era el único espaciecito que uno tenía para estar tranquilo? Aquí metido, ¿cierto? Aquí no tenía que pensar ni en tarjetas de crédito, ni en el vecino ruidoso, porque además estaba aislado por ese líquido amniótico, sabrosito ahí, tomando champañita ahí todo el tiempo, de ese líquido amniótico, ¿cierto? Estaba tranquilo. Y a alguien se le ocurrió, mijo, y le tocan la barriga. Ya cómo se va a mover, espera, y el culicacao ya pegando patadas, suéltame, hombre. Eso es lo que está diciendo, para que entiendan. No es que, ay, tan lindo como se movió, está diciendo, desgraciadamente, tranquilo, ¿sí? Pero además de eso, a alguien se le ocurre que desde aquí lo tienen que meter a clases de piano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que desde aquí le ponen el ruido que dice para estimularlo, que porque eso es para que él vaya diferenciando los ruidos, y qué maravilla, de un momento a otro le ponen ¡ah! Y después ¡ah! Ustedes se imaginan esta cosa aquí. Además que el sonido se propaga en el agua más rápido o más lento. Claro, entonces imagínense lo que ocurre aquí en el líquido amniótico. Esto es un absoluto atropello. Y como si fuera poquito, a alguien se le ocurre poner una linterna con color rojo y amarillo y verde y eso. Imagínense, ese pobre allá está chupando bien sabroso. Hay gente que sigue chupando toda la vida, ¿no? Sí, pues cuando le ponen la luz y ¡ah! Y después, y termina mordiéndose el dedo. Por eso algunos nacen con una falange menos, en fin. Pero es eso, es lo que está ocurriendo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y entonces tenemos que generar más y más ruido. El pobre muchachito allá tratando de decir, oiga, me da en paz un ratico. Y a alguien se le ocurre, por fin. Por ahí venden la música de Mozart para el bebé. Y alguien tuvo la brillante idea de por fin, ahora sí, pongamos musiquita calmadita. En realidad se duerme la mamá, pero al dormirse la mamá deja dormir al bebé por lo menos, ¿sí? Eso es muy especial. Entonces, ojo, no, para aquí cuento, la mejor estimulación prenatal es
háblale a tu hijo en el vientre, colócale la manito ahí a tu hijo en el vientre, dile te quiero mucho, estamos muy felices, ya vas a llegar, estamos contentos, estamos preparando tu pista de aterrizaje aquí, vas a estar con nosotros dentro de poquito, te queremos mucho. Todos esos patrones frecuenciales que uno entiende como un lenguaje definido, los está entendiendo como un lenguaje o un patrón vibracional, y ese patrón vibracional se está conectando inmediatamente con este ser que está en desarrollo, para que desde ahí él empiece a entender que lo que hay es un silencio profundo de reverencia, porque se está haciendo un homenaje a la llegada de otro ser, y entonces no había que perturbar para nada ese momento, sino al contrario, hacerlo un momento sagrado, ¿sí? Yo recuerdo cuando estábamos en nuestro primer día en la universidad, hicieron lo que siempre hacen, nos pusieron a presentar a todos de dónde venimos, porque entonces todo el mundo iba pasando, yo soy Alejandro Posada, yo soy el primero de primaria, pero después que sí, y yo escogí medicina porque quiero servirle a la humanidad. Eso es como las frases de las reinas, ¿no? A mí me gusta ver crecer los niños como crecen los edificios, ¿sí? Y todo el mundo decía, pero todo el mundo se iba presentando, y claro, el ruido por allá, el susurro, y de pronto ocurrió que uno de los, pues todos estábamos hablando en este tono. Yo soy Alejandro Posada, yo soy Simón, yo y de pronto entra uno y dice, yo soy José Iglesias y vengo desde... Entonces todo el mundo, ¿qué? Claro, inmediatamente todo el mundo tuvo que asumir una actitud de silencio para ver qué estaba diciendo. Además que el nombre era complicadito, no lo voy a repetir aquí porque no quede en la grabación y después no me metan en líos. Pero lo cierto es que este hombre dio su nombre y todo el mundo en absoluto silencio. Porque el más elocuente no es el que más grita. El más elocuente es el que sabe utilizar el tono adecuado para permitir que el otro vibre en ese patrón frecuencial sin necesidad de sentirse agredido. Un ruido, miren, esto es muy bonito, un ruido agudo, normalmente ¿qué produce? ¿Serenidad o tranquilidad? Sí. Ninguna de las dos. Serenidad o tranquilidad. Bueno, serenidad. Serenidad o ¿cómo se llama lo otro? Agresividad. Resulta que en el pabellón, esto es una oreja, miren que ahí sí me quedó bien, ¿sí o no? Bueno, aquí hay una cosa que se llama, en la visión de la cartografía de Paul Noyer, que fue el que describió por primera vez la auriculoterapia, él localiza una cosa aquí que llamó la línea de los sonidos, ¿sí? Y esa línea de los sonidos tiene una parte de sonidos graves, una de sonidos intermedios y otra de sonidos agudos. Cuando uno escucha un sonido grave, cuando uno escucha esta voz, como desde la emisora del cielo, se le cae otra vez el... ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno como que, chévere, ¿sí o no? Pero, si ustedes empiezan a escuchar esta vocecita, ya la cosa cambia, ¿cierto? Y entonces al principio el niño empieza a llorar. Ay, tan lindo el niño, pero ya 30 segundos llorando, tan hermoso el culicagado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí, justo donde termina la línea de los sonidos agudos, hay un punto que ellos llaman el punto 17 de la auriculoterapia en la cartografía francesa, y ese punto 17 tiene que ver con lo que ellos llaman el punto maestro de la agresividad. ¿Qué significa esto? Que cuando ese sonido agudo se empieza a repetir, a repetir, a repetir, se expande y toca ese punto 17 y genera agresividad. Esto no es al azar. Esto no es al azar. Por eso es muy importante tratar de usar, primero, tonos agradables, pero además modulados, donde se encuentre que hay una pausa. Imagínense esta misma charla que yo les estoy dando en este instante, cuando yo les estoy hablando de esta manera, tomen nota rapidito, porque bueno, estamos viendo hablando, termina uno como, ya, suficiente, ¿sí? Es más o menos como le ponen a las propagandas al final, policía, porque y uno nunca entendió nada de lo que le dijeron.
pero había una obligación de poner ese texto ahí, ¿sí? Entonces miren, lo que les estoy diciendo después de todas estas cosas es que si nos metemos en esa parte del silencio, entonces vamos a poder entrar en el proceso de la atención plena, donde finalmente vamos a encontrar que hay una instrucción precisa para poder disfrutar de cada momento. Por eso el principal de los ruidos es el que ustedes me han escuchado decir muchísimas veces, que ahora van a repetir al unísono. El ego. No. De los pensamientos. Las emociones. Las emociones son el principal de los ruidos. Entonces recuerden, acallar las emociones es muy importante. Y emociones que pueden tener que ver la gran mayoría de las veces con el pasado o con el futuro, insisto. A mí me pasó esto con mi amigo, con mi tío, con mi abuelo, con mi vecino, y lo sigo recordando y lo sigo trayendo constantemente, y entonces estoy generando esa respuesta autoagresiva. O qué tal que de pronto esto me pase si tal cosa, y estoy hipotecando ese futuro porque simplemente no estoy viviendo desde el cuarto centro, el centro del amor, que me invita a entrar en el silencio. Y por eso no es en vano que entonces la Madre Teresa decía: Dios habita en el silencio. Yo digo que un ser iluminado como esos, porque sin duda lo era, alguien que entrega su vida por los demás y de alguna manera se compromete de tal forma, sin duda que es un ser iluminado. Y si alguien como esa persona dice Dios habita en el silencio, es porque sin duda ahí realmente radica gran parte de la sensación de paz interior. Ojo, silencio no es ausencia de palabra. Mucho cuidado con eso. Pero ¿por qué no me hablas? Allá en la charla del lunes me dijeron que no. Silencio no es ausencia de palabra. Silencio es simplemente ausencia de ruido con la palabra. Entonces por eso es cierto también lo que dijeron del maestro aquel: no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede. ¿Sí? Es decir, eliminar el ruido significa que tus palabras sean solo las necesarias y que tus pensamientos no admitan de ninguna manera ociosidades. Eso es, así de sencillo. ¿Fácil o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación.